Muy buenos días. Vamos a empezar con otra de las sesiones de preguntas-respuestas en nuestro programa Certificación en Administración de Empresas y que ofrece Internacional, Certificación Internacional en Sí, de Gerenciamiento de Empresas, que ofrece Gorrat Group en Latinoamérica con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y ya iríamos para nuestro tercer año y esto empieza como a constituir costumbre, bueno. No sé si, no sé si es costumbre, pero o tradición. Y, y estamos este año eh, todavía planeando las fechas de arranque, así que no podemos hacer ningún anuncio, a menos que yo esté atrasado algunos días, pero me parece que no me equivoco. No, no se pueden hacer anuncios de fecha de arranque todavía, ¿cierto? Pancho y Javier, ¿ustedes saben eso? No, yo creo que, o sea, el tema fundamental ha sido que la universidad no ha logrado tener el mínimo quórum para arrancar Ya, la corte todavía lo veo difícil. ok. Bueno, Entonces, de acuerdo, pues, pero nosotros seguimos sí. haciendo nuestras sesiones de Ah, preguntas y no, las respuestas, sesiones porque siguen, con todos los sí, años que hicimos el DIGE, todos los sí, años que estuvo en línea, más las dos cortes que hemos hecho con el programa de certificación, pues seguimos teniendo preguntas y buenos temas de conversación. Así que, exacto. ¿y cómo empezamos hoy? Eh, yo tengo la memoria un poco oxidada y sé que el jueves pasado terminó alguien haciendo una pregunta y la podía revisado antes de que empezáramos hoy, pero no tuve tiempo, pues, porque yo corté una llamada para entrar acá. ¿Alguien se acuerda? O, en su defecto, mejor todavía, ¿quién tiene algún tema que quisiera poner hoy para que empecemos a conversar? Yo sé que No Daniel, hay Daniel, nadie, tengo una pero pregunta. ¿cómo que si no hay nadie? No, bueno, Daniel, por alguien favor. tiene otra pregunta. Este, ahorita mi tema es proyectos. Ok. Entonces, eh, tengo un... ¿Tú estás involucrado en algún proyecto últimamente o estás haciéndole clase a gente que hace proyectos o estás de consultor o qué? ¿Por qué dices mi tema es proyectos? Sí, yo en este momento, yo ahorita ¿Sí? estoy tratando de estudiar con un poquito más de detenimiento el área de proyectos, de gerencia de proyectos, ¿no? Ya, ya. Y me voy consiguiendo con cositas, por ejemplo, cuando uno consigue la regla práctica según la cual la estimación de duración del operario, que da el operario, se corta a la mitad para hacer la planificación posterior. Este, tengo dudas respecto a eso, ¿no? Después en el libro de Efrat Goldratt, se plantea una regla práctica distinta a la anterior, con la cual también tengo algunas dudas. Diferencia. Ya, Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Supongamos por un momento que el operario, al preguntarle cuánto es la duración que estima, te dice que, bueno, tiene una estimación mínima de 7 días, pero realmente espera, eh, da como fecha tentativa 10 días. ¿Ah? ya. Entonces, como se toma la mitad de esos 10 días, Ujú, para efecto de planificación, terminaría trabajando el planificador con 5 días. Y vamos a suponer que todas las ujú. tareas son iguales, ¿no? Entonces, para todas toma 5 días. Pero resulta que 5 días es menor que el tiempo mínimo técnico. Eso lo Ya, habíamos discutido en algún momento.
Ajá. Entonces, estamos haciendo una planificación que es incorrecta porque nunca tardaría el proyecto esa cantidad de tiempo porque está por debajo de lo que el operario estima que es el tiempo mínimo. Entonces, eso de reducirlo a la mitad y después tomarle como buffer el 50%, mm, nos deja en Ok. una situación un poquito irreal, ¿no? Tengo, me permite, Jorge, te prometo que esta cuestión va corta y después te dejo. Adelante. Tengo Liar, liar, pants on fire. dos comentarios iniciales. Una es la premisa de que el tiempo técnico mínimo sea real, que puede ser válida, por ejemplo, en el caso de un fraguado. Pues el fraguado demora lo que demora el fraguado, no es una estimación de nadie. ¿De acuerdo? Entonces, en la metodología de teoría de restricciones original, y espero que nadie haya cambiado eso, todos los que son tiempos estáticos siguen siendo tiempos estáticos. O sea, nadie No se recorta pueden eso. cortar. Eso no se Exacto. recorta nunca. Ahora, cuando alguien me dice lo mínimo que yo me puedo demorar en hacer esto, yo pregunto, pero ¿por qué dice usted que es lo mínimo? O sea, entonces, excepto en el caso de que te dé exactamente esa, o sea, una razón donde es la naturaleza, po. O sea, no hay manera de recortar eso. Entonces, yo pongo bastante en duda lo del mínimo técnico. Ya, ese es mi primer comentario. O sea, digo, el primer comentario tiene que ver con que en la metodología de teoría de restricción no recortar a la mitad cualquier duración independientemente de el origen de la estimación. Entonces, si el tiempo es estático, un tratamiento térmico, un fraguado de algo, ¿no? Ahí ese tiempo se queda y hay que sumarlo todo de ahí en adelante. Y el segundo comentario que tengo es que cuando hablamos de teoría de restricciones, como siempre estamos hablando de hacer cambio de paradigma a empresas, pues la gran mayoría de las empresas que administran proyectos en el mundo todavía no usan teoría de restricciones. Y entonces estamos hablando de el cambio de paradigma. Y ahí yo distingo el transiente del régimen. Entonces, en el transiente es donde tiene mucha relevancia lo de recortar a la mitad, porque en régimen, una empresa que ya ha hecho sus 3 o 4 o 5 ciclos de proyectos y ya tiene su cultura de teoría de restricción, ya entiende que no se trata de controlar cada tarea para controlar el proyecto completo. Ya entienden eso. Y entonces ya no hacen ninguna estimación preguntándole a nadie, porque ahora sí tienes datos históricos en los que sí te puedes basar para hacer cálculos, porque ahora en la práctica da lo mismo mucho si tu estimación, o sea, tienes que hacer la estimación tarea por tarea, ¿no? Yo pienso, y estoy pensando nomás en voz alta, que uno puede tener categorías de tareas, puedes tener 20 categorías de tareas. Y entonces la tarea X, categoría 3 listo, duración estándar tanto. Y después le chantamos el amortiguador al final y vamos caminando. Pero ya a nadie le vamos a exigir que entregue en el plazo, por lo tanto a nadie le vamos a preguntar que haga una estimación para hacer la estimación con la que el gerente de ventas tiene que prometerle al cliente. O sea, hemos desacoplado el cálculo del plazo de las estimaciones de los que operan el sistema. Esa es mi opinión. O sea, una cosa es el transiente, el inicial. Y ahí es donde están todas las discusiones de si es la mitad o no. Yo creo que es suficientemente bueno. Pero después cuando estás en régimen, las cosas cambian. Ya no hay que preguntarle a nadie, puedes tener información histórica que te permita hacer tus cálculos. Mucho más fácil además.
más simple. Eh, Jorge, que Sí, desmiénteme. la, la grave tendencia de contradecir a Matías, pues no, esta vez no voy a contradecirlo, lo voy a recontradecir. A recontradecir. No, no, O sea, Dos la varias veces contradicción de la cosas critiqué igual. contradicción, una afirmación. Dos veces, dos veces. por eso. Entonces, aquí va. Eh, el tema de cortar las tareas, cualquiera que sea el tamaño que se decida cortar. El fondo de eso es dos preguntas que se hacen que tienen dos respuestas completamente diferentes. La primera es cuánto se tarda usted en entregarme esa tarea en las condiciones de hoy, pero esa parte en las condiciones de hoy nunca se dice, está implícita en la pregunta. Entonces, la persona que hace el cálculo, lo que hace es decir, no, yo con las X otras tareas, más llevar a los niños al colegio, más etcétera, 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 Y me sin voy a Kiko, y tardar sin full kit. sin full kit además, ¿sí? Porque eso no está ni en el horizonte de nadie del full kit, ¿sí? Eso, arranquen que ahí les, vayan fusilando que ahí les va la orden, como decía un general famoso. Entonces, esa pregunta produce una respuesta que tiene inmersa una cantidad de seguridad gigantesca. La forma de validar esa eh, seguridad que le incluye es haciendo una segunda pregunta del siguiente tenor. Es, si usted solo se dedicara a hacer esa tarea, ¿cuándo la terminaría? Ya. Entonces eso da una razonabilidad, y eso no es para hacer un ejercicio catedrático ni cosa por el estilo, pero esas dos distintas preguntas te dan a ti la diferencia de la seguridad que la persona está incluyendo porque claro, te va a alegar y te va a patalear y va a negarse a darte otra respuesta distinta de la primera, ¿sí? Pero, ¿y cómo así que solo me dedique a eso? ¿Usted me va a quitar de encima la responsabilidad de todo el resto? Pues se vuelve un círculo vicioso, casi una pregunta hipotética, pero esa es la razonabilidad de entender cuánta es la seguridad que la persona le está incluyendo a eso. Obviamente ahí está inmerso, sin lugar a dudas, el tema de las multitareas, ¿sí? Y por eso yo, si yo me duro 3 días, pero le doy un estimado de 12 días, pues la diferencia está en el cálculo que yo hago para saber cuánto tiempo le voy a dedicar dentro de todas las cosas que tengo que dedicar. Naturalmente, O sea, reforzar eso, el, eso es el tema, una, eso es- lo que tú estás diciendo es, estamos haciendo la pregunta a alguien que no le hemos explicado que estamos haciendo un cambio de no, paradigma, que no hemos no, explicado no. nada. Bueno, entonces, claro. ¿No? Entonces, pues ahí está, pero lo que estoy tratando de dirigir la charla es hacia la gran inquietud de Daniel es por qué el 50%, no el 42 o el 35 o el 60, ¿sí? Como muchas de las cosas de Goldratt en lo práctico, 50 es suficientemente bueno por por la distribución estadística que tienen las tareas, por un lado, pero por otro lado, porque el tiempo se alarga de una forma exponencial cuando hace uno multitareas. Exponencial en relación con el número de tareas que estoy haciendo, ¿sí? Ujú. Entonces, la curva cada vez tiene una cola más larga, dependiendo de las multitareas que yo hago. Entonces, esas dos cosas, sin lugar a dudas, reforzar el concepto de que una tarea que no puede tomarse menos por temas técnicos, el fraguado de un concreto, No. la emisión de una licencia que dura siempre 6 meses, etcétera, etcétera. Esas no se tocan, ¿sí? Pero el siguiente comentario tiene que ver que lo que dice Daniel tiene una imprecisión en el sentido de, claro, yo corté de 10 días a 5 días, ¿sí? Pero en realidad yo lo que estoy diciendo es que esa tarea se puede tomar entre 5 y 7,5 días, o sea, la mitad de la mitad, ¿sí?
esa seguridad que yo incluyo en el buffer, comillas, le pertenece a esa tarea si la necesita. Si no la necesita, ahí es donde saca ventaja de terminaciones tempranas, ¿sí? Y para eso es que se hace, No, pero para si, que si ya entra a decir eso, te podría decir incluso que se puede tomar entre 0 y no sé, y 15 o 20 días, porque toma ventaja del hecho de que muchas otras tareas del proyecto pueden adelantarse y aportarle buffer adicional a una tarea que se puede demorar el triple, y aún así termina el proyecto a tiempo. correcto, correcto. Entonces, no, nos quita del paradigma del óptimo local en el sentido de cada tarea se termina a tiempo, eso ya no es el foco de la No, atención. no. El foco de la atención es que cómo va progresando la cadena crítica en relación con la seguridad o el buffer que le hemos incluido a toda la cadena crítica. Entonces, eh, para mí, en términos de experiencia práctica, 50% resulta siendo bastante generoso, diría yo. Y repito, como dice Matías, esto para empresas u organizaciones que recién están comenzando a utilizar esta metodología. Ujú. En una empresa más avanzada, eh, yo sí creo que se les pide a las personas su estimado, porque eso es parte de sentirlos dueños del proyecto, No sé. pero ya las estimaciones no son tan infladas, Eso son es menos. un supuesto que tú estás haciendo, de Sí, que te pidan el estimado de cuánto te va a demorar en tus tareas, te hace a ti partícipe del proyecto. Yo no sí, sé si eso es válido, porque si tú confías en tus líderes, ya no necesitas. O sea, qué es lo que te da, o sea, lo que te motiva según Dan Pink? Sentido de propósito, autonomía. Entonces tú dices, ya, es que dentro de la autonomía es que yo pueda decir algún estimado de cuánto me voy a demorar. No lo sé. La autonomía ¿no? tiene más bien con las decisiones que yo tomo para hacer las cosas que tengo que hacer. Así Ahora, que estoy cuestionando el hecho, o sea, estoy cuestionando la afirmación de que sí, para que eh, sea partícipe tengo que dar un estimado. No, no creo. no, yo no dije eso. Yo lo que dije es que para que es una fuente de que las personas se sientan involucradas en el desarrollo de los proyectos. Es lo Sin mismo, pues. embargo, eso no va a cambiar la metodología en nada, ¿sí? Al eh, final del día, lo que tenemos que entender es que el cambio drástico, entre otros muchos, que se da con la metodología de proyectos de cadena crítica, es el hecho de que no importa terminar cada tarea a tiempo, ¿sí? Correcto. Ese es el cambio radical en el sentido, porque es el propósito de los proyectos hoy en Entonces, en día. Si primer cada lugar, tarea ¿por qué le termina a tienes que dar? tiempo, Sí, todo el en, proyecto va a terminar a tiempo. Entonces, en pero si primer una se lugar, desvía, todas ujú. se desvían, Jorge, ¿ya? Jorge, Señor. ¿por qué tienes que ponerle duración a alguna tarea entonces? No. La duración es para poder estimar la fecha de entrega del proyecto. Si Estoy no, ¿cómo? absolutamente de acuerdo con esa última afirmación, por lo tanto, es totalmente inconducente mostrarle una carta Gantt al equipo con duraciones. Lo que tienes que mostrar es ¿cómo se llama? Un mapa de secuencias. Y los líderes del proyecto toman la decisión de las fechas de inicio de las cadenas. Y esa es otra historia. Entonces, en la Sí, ejecución, lo que tienes que lograr no es que se te ajuste a la cadena crítica. Lo que tienes que lograr es la máxima sincronización nomás. sí, sin duda, el tema no es ahorrar en el consumo del buffer, del proyecto me refiero, o de cualquier buffer. Eso está ahí para ser consumido debido a la variabilidad natural que se percibe que el sistema tiene, ¿sí? Pero la gran, bueno, uno de los avances para mí
absolutamente disruptivos es el hecho de que el buffer se puede recuperar. O sea, se puede consumir, pero se puede recuperar si tomo acciones correctivas que lo llevan en esa dirección. Porque eso no es nada diferente que la alarma temprana de que va a una velocidad más alta que la que debería ir consumiendo el buffer. O al contrario, va muy bien porque va a una tasa de consumo muy pequeña. Pues yo Esos quisiera dos extremos es más el último que inclusive en esta semana participé en una discusión y se las voy a dejar como cuestionamiento, es ¿qué es lo que induce un multitareas? Y no, yo no le pongo multitareas malas porque eso viene después, ¿sí? Físicamente los humanos no podemos hacer dos tareas a la vez, físicamente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale ese tema de que, cognitiva, sí puede claro, hacer dos cognitiva, tareas a sí, la vez, sí puede hacer pues dos tareas. caminar y mascar chicle a la vez no vamos a discutir, Puedes ¿sí? conducir un automóvil y conversar con una persona. Exacto. Entonces, pero físicamente en lo que estamos hablando de proyectos, hacer dos tareas a la vez es absolutamente imposible. Entonces, la pregunta es, de ahí cómo brincamos a decir que hay multitareas malas. Entonces, nos falta una definición práctica. Nos falta, no, la estoy poniendo porque entender una definición práctica de qué es malas multitareas nos puede ayudar. ¿Sí? No, pero Jorge, eso que estás diciendo tú es en línea con lo que Alan Barnard dijo. Yo no le pongo mala multitarea porque todas multitareas malas. Yo estoy de acuerdo con eso cuando está circunscrito a cierto ambiente de trabajo, en proyectos, por ejemplo. Probablemente tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que el concepto de mala multitarea tú lo puedes extender al trabajo que hace cualquier persona en cualquier lado, incluso uno mismo en su trabajo del día a día. Y hay Sí, yo, buena multitarea cuando los gerentes, sobre todo las personas que tienen eh, labores de supervisión o de coordinación o de equipos de trabajo, cuando esas personas reciben la visita de alguien de su equipo y le dice, necesito un minuto contigo, si esa persona le dice, me va a tener que esperar 2 horas, está haciendo cuello de botella para la organización completa. Entonces, es muy malo que diga, yo voy a primero terminar lo que estoy haciendo y después atiendo a este fulano, porque va a empezar a tener cola de fulanos que te están esperando. La buena multitarea entonces es abandonar lo que tú estás haciendo, atiende a este señor 5 minutos, 10 minutos, liberas trabajo y vuelve a lo tuyo. Entonces, para mí, la mala multitarea es abandonar una tarea, empezar una segunda y abandonar la segunda sin terminarla. Eso es mala multitarea. Sí. Yo quería si volver yo, un paso atrás, si me permiten, ¿no? Porque a partir de las observaciones de Matías, este, hay una diferenciación bien interesante, ¿no? Hay respecto a el caso frente al cual el que estamos enfrentando. Uno es cuando ya la organización tiene una experiencia manejando CCPM, ¿no? Y ya la estimación que se da está bajo el supuesto de que todas aquellas reglas del flujo se están aplicando y el tiempo sugerido o estimado es un tiempo que no incluye problemas tales como la multitarea de la que se está hablando en el momento, ¿no? Pero hay otro caso cuando el planificador está utilizando el tiempo PERT y le pregunta al operario por el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo más probable. Y a partir de ahí estima el tiempo PERT, que es un promedio ponderado de esos tres elementos. Bien, ese Perdón, es un una caso pregunta. distinto, ese es un caso distinto a simplemente Daniel, preguntarle cuál es tu estimación, ¿no? Final. pero la pregunta es, ¿esto es una pregunta a una persona que está en el paradigma antiguo
o está ya en una empresa que funciona teoría de restricciones de con stock? TOC. Ajá, por eso es que estamos viendo, quería establecer esa diferencia, ¿no? No, Paradigma pero antiguo ¿cuál es el que caso, esté digamos? en CCP, en CCPM o que esté en PERT, Lo que pasa es, porque o en sea, PERT como que es esté en PERT. distinto que el paradigma antiguo, aunque es antiguo también. Es distinto al paradigma, al caso de dame una fecha y te doy la máxima con la cual ya esté Pero cubierta en si un 90% de los casos. PERT es una técnica alternativa, pues el gráfico se ve distinto que la carta Gantt y sé que además tiene los cálculos de la holgura y inicio temprano, todas esas cuestiones. Pero es nuevamente paradigma antiguo. ¿Por qué en primer lugar uno le tiene que preguntar a alguien cuánto te va a demorar? Porque está el supuesto de que después vamos a controlar la duración de la tarea. Y yo No, opino que hay no que necesariamente. abandonar el control de la duración de la tarea completamente, pero completamente. Así ya nunca más se habla de la duración de una tarea. No, yo No, discrepo no, ahora no. sí con Bueno, eso, entonces no, porque si es que, eso fuera cierto, nunca utilizarías un diagrama de fiebre. no. Yo discrepo porque en línea con PERT, ¿Por qué? CCPM está ¿Por qué? perfectamente alineado en el sentido de que la duración de una tarea no es un número determinista, sino un rango. O sea, yo digo, lo que quedó en la carta Gantt es, digamos, lo mínimo que pudiera terminar esa tarea, pero ella puede tomarse entre eso más el buffer correspondiente y A eso ver, es un rango y eso es no, correcto, porque pero el problema es para... volver determinista una fecha No, que se vuelve sacrosanta. Aquí pero no. no es esa la discusión que estamos No, teniendo pero es que ahora, la Jorge. discusión tiene que ver, yo no estoy a favor de ABC o PQR o TQM, no. El tema al final del día es las comparaciones, porque la gente necesita entender esas comparaciones. Si yo estoy en PERT y usted me viene a decir CPM, yo No. digo, ¿qué carajos es eso? ¿Sí? Yo les agradezco esto porque me obliga a mí a clarificar más todavía mi propio pensamiento y ya estoy entendiendo de dónde proviene toda la confusión que se produce en la conversación. Por eso, pero al El final del día, trabajo, y Javier está escuchando y está esperando, está muy Mm. japonés, Javier. Dice que hablen todos los demás, yo como Big Boss después voy a decir qué es lo que tienen que pensar. al No, final dice, nos vemos la semana fuera entrante, de dice. broma, fuera de broma. Sí, muchas gracias, hasta luego. No, Mi opinión, chuta, me voy a tener que poner anteojos para ver el chat que escribió Elena ahí, como un segundo. Dice, no, ¿por qué pero enfocarse no tanto te en la desvíes, persona? Ya, perdón. cierra lo que tienes abierto y después no hagas multitarea dañina, por No, favor. de acuerdo. No, pero sí, a lo mejor Elena está dando ahí una clave. En mi opinión, aquí hay dos trabajos cuando estamos hablando de una empresa de proyectos, de cualquier empresa de proyectos. Uno es el trabajo de la gente que tiene que ejecutar todas las tareas que dan origen, o sea, que van a dar como resultado l- aquello que produce el proyecto, un edificio, un software, un producto nuevo, un lanzamiento, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Ese es un trabajo. Y el otro trabajo lo hacen otras personas, que es planeación de cómo se administran los recursos. O sea, en una fábrica, o sea, uno puede ver muchas similitudes entre una fábrica y proyectos y cuáles son las diferencias. Pues las diferencias es que en proyectos uno no está repitiendo una y otra vez todos los días los mismos productos, pero tienen en común que el gerente de producción ni siquiera aprieta un botón de ninguna máquina nunca, ¿cierto? Pero él decide a través, o sea, él solo o a través de sus supervisores decide en qué van a enfocar los recursos.
O sea, vamos a empezar con la orden número uno, y después la orden número 5, después la 3 y después la 4. ¿Por qué? Porque están rojas, porque da lo mismo, las razones que sean. Pero el trabajo de planificación de cómo se empiezan a trabajar no lo hacen los ejecutores, lo hacen los planificadores. Y el trabajo de ejecución lo hacen los ejecutores y no tienen por qué ellos ni siquiera ser preguntados cuánto se van a demorar o cuánto creen que se van a demorar en hacer algo. Si usted le dice, tome, aquí tiene este trabajo, hágale. Y si necesita ayuda, estoy aquí para lo que necesite. Y esa es una de las preguntas que hacemos habitualmente, o sea, le decimos a los supervisores, ¿usted cuánto cree que le queda para terminar? Y segunda pregunta, ¿en qué lo puedo ayudar para que lo haga mejor? O tiene algo que lo está bloqueando, nosotros lo podemos ayudar de aquí arriba. Pero entonces, la tarea de planificar la ejecución y después ir controlando la ejecución, la hace un grupo de personas y la ejecución la hace otro grupo de personas. Yo no sé por qué le tenemos que preguntar al grupo que ejecuta nada acerca de la planificación, excepto en el caso de que uno esté totalmente perdido en cuanto a qué duración tienen que tener cada tarea dentro del proyecto, estimada, digamos, para hacer tu carta Gantt y hacer tu gráfico de fiebre y todo. O sea, el gráfico de fiebre y la estimación de la duración y todo sigue siendo válido para la planificación y controlar la ejecución. Pero entonces yo les quería proponer a ustedes una cosa que se me ocurrió decir hoy, porque no se me ocurrió hasta ahora. ¿Qué les parece la idea de estandarización de duraciones por categorías de tareas? Y entonces ahora puedes incluso automatizar eso cuando te llega un proyecto. Primero, pones todas las tareas en secuencia sin ninguna duración. Segundo, categoriza. Dices categoría uno, categoría 7, 21, 2, 3, 2, 1, 3, 4. Y una vez que le pusiste las categorías, eso automáticamente le asigna duraciones estimadas, pero que son duraciones basadas en información que uno ha recopilado históricamente de cuánto duran aproximadamente esas tareas, pues. ¿Qué les parece eso, man? Mucho Yo no estoy más. de acuerdo porque se deja por fuera de la ecuación algo que es extremadamente valioso y poderoso, que es la intuición de las personas. O sea, reducir eso a un número estadístico. Y primero hago un distingo. Hay muchas tareas en los proyectos que se van a hacer por primera vez en la organización. Eso no es lo que sucede en operaciones. En operaciones eso es la repetición todos los días del producto mismo, pero ese Pero, producto mismo pero tiene podemos tener unos ahora un rendimientos diálogo. ¿Ah? Podemos tener un diálogo, entonces te contesto. Cuando No, tú vas a hacer una cosa por no, primera vez, estoy dando mi opinión y ahora te toca la réplica a ti o a alguien más. Entonces, el punto al final del día que resalto con una fuerza poderosa es, poderosa desde mi punto de vista, es que no podemos dejar por fuera la intuición de las personas que físicamente ejecutan esas tareas, porque ellos son los que sienten realmente cuál puede ser el rango. Y vuelvo y digo, volver a los rangos es la dirección correcta. No es decir, yo me gasto 8 días en eso. No, no. bueno, te escuché, Esas pero tareas van no, entre 8 es que y nos quedan tres 12 días. minutos, Jorge. Te escuché No, lo por que eso yo dijiste. hasta ahí voy a decirlo, Pregunto, ¿por qué no puedes dejar por fuera la intuición de esas personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el daño? porque estás desaprovechando la intuición de las personas, que ¿Por qué? son los verdaderos pensamientos de los sistemas. No, pero ¿por qué estoy La estadística te desaprovechándola? suma y te resta. Y ahora, eso en el supuesto que estás haciendo de que tengo datos estadísticos de la realización de una tarea tipo uno. Porque si pongo todas tipo uno, entonces, no sé, el proyecto se puede Mira, terminar alargando en o en acortando, no una sé. fábrica, te voy a poner o sea, el ejemplo de una fábrica. ¿Ya? En una Es fábrica que proyectos no es una fábrica. yo sé que no es una fábrica.
Por eso, entonces, ¿por qué extrapolarlo a un ejemplo cómo, o mejor dicho, yo no encuentro cómo Mira, extrapolar el proyecto a te lo que puedo sucede en decir, una fábrica? te puedo decir que tú has trabajado en empresa de proyectos. ¿Cómo? ¿Has trabajado en No, empresas de proyectos? Yo yo sí. no, ¿Y eso es pero para qué? ¿Para descalificar al que no lo haya hecho? no, yo no he trabajado en ¿No? empresa de proyectos, pero he Esa es tenido la otra pregunta. Te oportunidad. puedo contestar la pregunta, Daniel. No es Sí, para por favor. descalificar, es para preguntar si ha trabajado en una empresa de proyectos, cómo calculaban en su empresa de proyectos. Pues yo te puedo decir en la que yo trabajaba, cómo se calculaba. Eso Bueno, es. No para yo descalificar a nadie. Y tu si tu respuesta pregunta es es, para descalificarme a mí, entonces hasta ahí llega la no, conversación también, pues no es problema. Pero la cuestión es esta. ninguno de esos dos extremos tiene sentido, ¿sí? Yo no he trabajado en ninguna Ok, empresa yo directamente te de voy a decir proyectos. cómo Sí he es. trabajado en empresas de manufactura, por eso me atrevo a Bueno, decirte pues te lo voy que a te decir estoy cómo es en diciendo. una empresa de proyectos, pues Jorge. En una empresa de ¿Cómo? proyectos, te voy a decir cómo es en una empresa de proyectos. En una empresa de proyectos, los memorias de cálculo de dificultad tanto son 8 horas hombre, los de dificultad tanto son 12 y dificultad tanto son 16 horas hombre y ahí ya está de 20 horas hombre. Para los dibujantes, planos de tales formatos son 16 horas, otros de 18, otros de 24, y así, tienen todo categorizado. Y después van y te van poniendo todas las HH, o sea que está estandarizado. El gran problema es que después van y utilizan las técnicas de administración de proyectos tradicionales y todo se atrasa. Eso lo Yo entiendo, creo, Matías, pero cuando lo extrapolas a ya, pero negocios, yo hice una pregunta por y eso, claramente tu respuesta organizaciones es que que no son de tú proyectos. difieres de mi sugerencia. Yo creo que es absolutamente factible, yo creo que sí, que es absolutamente factible estandarizar y cuando hay tareas nuevas, absolutamente nuevas, ahí nos juntamos y decimos, hay que estimar o sea, una duración. Y entonces dice, "Puta, yo creo que son 20 horas, o sea, 20 días". El otro dice, yo creo que 15. Ya vámonos por a la segura y lo vamos a poner en la categoría tanto. Y después en el tiempo vamos a, a mirar si teníamos razón o no, pero va quedando categorizado. La ventaja que tiene este mecanismo que yo estoy proponiendo es que la estimación de plazos se hace, pero, o sea, ya no es esas reuniones eternas de discusión. Eh, Pero yo es una estoy, sugerencia nomás, pues. no por eso, estoy de acuerdo parcialmente en eso, porque es que estás haciendo una partición entre quienes son de proyectos, compañías que se dedican a proyectos y las organizaciones restantes, porque las organizaciones restantes todas hacen proyectos, todas. Entonces yo no le puedo ir a decir a una persona, y yo no sé en el mundo cuál sea la proporción de los que hacen proyectos y la proporción en Bueno, organizaciones, no, Jorge, no sé. entonces te voy a contestar también a eso. Cuando el proyecto que tú estás haciendo no tiene un cliente que te exige un plazo de entrega, tú no te tienes que autoimponer un plazo de entrega tampoco. Entonces, lo que sí tiene sentido es que uno haga alguna estimación de proporciones de duración para calcular más o menos las fechas de inicio. Sin embargo, la regla sigue siendo la misma. El momento en que empieza una tarea, ojalá se termina sin abandonarla. Y entonces eso quiere decir que le hemos pegado más o menos al medio con el, ¿cómo se dice? Staggering, el escalonamiento del inicio, de las fechas de inicio de cada una de las cadenas, para que no haya mucho choque de recursos. Pero llegado el momento de la ejecución, pues las reglas son haga lo que tiene que hacer lo más rápido posible y hay que estar administrando las mismas preguntas de siempre. ¿Usted cuánto cree que se va a demorar y qué puedo hacer yo para ayudarlo a hacerlo mejor? Sí, pero Pero no yo necesitas un encuentro, plazo de entrega.
yo encuentro una diferencia fundamental entre una organización que está haciendo un proyecto para algún beneficio de la organización y la que hace eso por negocio, ¿sí? Proyectos. Correcto. Eso es lo ¿Por que qué? acabo de, Porque yo es de que describir. el eliminar las multitareas o reducirlas, porque eliminarlas es imposible, ¿cierto? En el ambiente de organizaciones es verdaderamente más complejo porque es que tú no puedes dictar que la persona no haga las otras 18.000 cosas que está haciendo o que tiene responsabilidad de hacer, porque esa es el status quo de la organización. En la otra sí. En proyectos tú le dices, solo están abiertos estos 3 proyectos, usted no tiene más tareas, Ese punto. tema es tan interesante porque ahí nos lanzaste a otra cosa que no tiene que ver con lo que estábamos conversando. Tan interesante que lo tenemos que ver el próximo jueves, weón. Sí. Antes de irnos, Bueno, pero que alguien tome te nota digo para que hacer la disminuir pregunta. el tiempo de la mitad era suficientemente bueno, pero resulta que Efrat Goldratt no está de acuerdo con eso porque planteó una metodología distinta. Bien por ella, pues. Y eso es parte del desarrollo de las metodologías en el tiempo, pues. Ahorita Matías está planteando algo que, con lo cual las dos publicaciones anteriores de la familia Goldratt no sería suficientemente bueno porque ambas plantean preguntarle a la gente cuánto dura, en cuánto tiempo estima que haría la tarea para efectos de planificación y cuánto tiempo le falta por terminar para efectos de control. ¿No? Pero en este caso estamos hablando, nos está planteando Matías, que no preguntemos eso, sino que simplemente hagamos una categoría de tareas. Eso es un planteamiento que si Después de resultara que mejor saliste de, que si después, resultara mejor que los anteriores, comprobaría que no ha sido suficientemente bueno ni lo que plantea Eli ni lo que plantea Efrat. Daniel, para tu sorpresa, pues, yo creo que está, o sea, que estás diciendo una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que yo estoy contradiciendo esa metodología cuando ya estás en régimen. Eso es lo que estoy diciendo. Pero para la transición, el transiente del cambio de paradigma, se necesitan hacer todas esas preguntas, hacer todo esto, para hacer los cambios de comportamiento. Porque una vez que hiciste cambio de comportamiento, bueno, Javier quiere terminar. Cierre. Sí, yo quería decir brevemente, eh, hay que entender que hay primero dos elementos, dos partes fundamentales en la vida del proyecto. La primera es cuando el proyecto nace, que hay que planificar, y la segunda es cuando hay que ejecutar, como Matías estaba mencionando. Cuando hay que planificar, ¿sí? Eso de que uno no le va a preguntar a las personas que ejecutan, hay que aclararlo un poco porque al final uno lo que quiere para planificar el proyecto en el transiente, por primera vez estamos adquiriendo la Ahí metodología, hay que preguntar. uno requiere primero preguntar y no solo eso, sino que quiere la participación de lo que se denomina el subject matter expert. O sea, uno quiere expertos que saben cuánto duran las tareas y saben cómo se hace el método constructivo, saben cuál es el tiempo técnico mínimo, porque todas esas, ¿cómo se dice? Esas finezas de definir qué es una tarea, hasta dónde y qué se puede agregar. O sea, al final, todo el proceso de planificación se trata de construir el mejor modelo de operación que queremos para cuando vayamos a ejecutar con todo el conocimiento técnico y metodológico de sincronización, de flujo de tarea, de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ese es el primer comentario que quería hacer. Cuando uno eso lo repite N mil veces, porque es una empresa de multiproyectos, de proyectos, de ingeniería, como el caso de esta de Matías, la lógica los lleva a la estandarización. El problema es que hoy en día la mayoría de las empresas de ingeniería estandarizaron contra horas hombre, costo unitario y toda esa lógica que nos lleva para otros efectos indeseados. Sin Sobre todo embargo, son para facturar, porque facturan por sí, HH.
pero también para planificar el banco de horas que van a necesitar, el Sí, número de pues tienen que ser personas. consistentes, pues no le va a decir Claro, que le va a claro. cobrar 80, o sea, 20.000 horas a hombre y la Sí, carta GAN dice 5.000. Pues no. totalmente de acuerdo en la consistencia. Sin embargo, en la ejecución igual pasa que se consumen y están los incentivos perversos de mientras más horas hombre mejor y aceptamos todos los cambios a la programación que quiera, pues eso es más Correcto. plata para nosotros, etcétera. O sea, tiene otras consecuencias negativas que son pues parte del sistema. Eh, y el último comentario que iba a hacer es, después que eso está planificado, viene la ejecución. Inclusive en la ejecución, uno a veces encuentra cosas que no importa qué tan bueno fue el plan, aparecen cosas que uno no previó. ¿Sí? Y, y, Era y da imposible lo mismo. prever Hay y da lo que, mismo. Entonces y da tiene lo que mismo si reaccionar. tienes el Sí. amortiguador que lo proteja. Y aún así, aún con el amortiguador, hay veces que ocurren cosas donde te toca replanificar, es decir, reconstruir el modelo de cómo lo vamos a ejecutar. Porque resulta que por más que sea, hicimos todos los full kit y vino, y lo voy a hacer a tono de chiste, Trump puso las tarifas y ahora el equipo que nos iban a fabricar en China ya no se va a demorar el mes que habíamos colocado, sino se va a demorar 6 meses, porque tiene que dar toda la vuelta. O sea, esas cosas pasan también. Entonces, Sí. la lógica es cómo hacemos que la organización, las personas, tengamos una metodología que sea cada vez más robusta para absorber esos cambios y aún así poder entregar en el mejor tiempo posible. Esos eran mis comentarios que quería hacer. eh, Creo que O sea, no, no, no. mis Hay conclusiones, miles de cosas más, pero no. mis conclusiones de esta conversación son que hay que distinguir entre planificación y ejecución, y hay que distinguir entre transiente de cambio cultural a régimen de nueva cultura. Esas dos Y el distinciones te último llevan a, detallito, te sí, llevan a distintas maneras de hacer cosas. eso. Y como dicen los gringos, there's thousand ways to skin a cat, ¿sí? O ¿Sí? sea, hay mil maneras diferentes de lograr el resultado. Entonces, una de las cosas claves para mí es nunca olvidar que cuando estamos hablando de un cambio de paradigma, instalar una metodología nueva, uno tiene que entender cuál es el punto de partida de la organización y qué premisas, qué creencias tiene y validar que lo que queremos hacer realmente resuelve el problema. O sea, no asumir nada más. De Si esa manera, nosotros sí. supiéramos cómo contestar eso, no estaríamos conversando de esto. Yo sé, es una tarea que no acaba nunca. Y por eso es decir que la regla dice cortar al 50%. Nuevamente, la regla es una sugerencia en ese caso, porque parte de una serie de suposiciones. Si Efrat da otra recomendación, mi recomendación es que agarre lo que dice Efrat y lo piense uno y vea si le aplica o no, porque de repente no le aplica. Entonces prefiero el 50% o no prefiero hacer ninguna, no corto absolutamente nada. ¿Me explico? O sea, depende del ambiente que uno tiene en las manos. Siempre validar los supuestos y las premisas del ambiente donde uno está y a partir de ahí, pues ya uno sabe qué quiere lograr. Principio de flujo, velocidad, sincronización y entregar lo más rápido posible. Ya, ahora sí me callo. Nos vemos próximo jueves, si Dios quiere. Desde su excelente semana a todos. Estuvo entretenido hoy. Yo Un aprendí cosas abrazo. nuevas, creo. Así que hablaremos próximo jueves. Adiós. Chao a Chao, buen todos. día.